Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Y hace 1 año y medio Dios me ha colocado como pastor en la Ciudad de México, dirigiendo una obra. Estamos ahí dirigiendo la obra de Dios. Y el día de ayer yo compartía cómo fue mi llamado con Dios, cómo yo recibí un milagro en mi corazón. Yo estaba enfermo del corazón, mas Jesús me sanó a través de un pacto que yo hice con Él. Yo le dije: si tú me sanas, yo te voy a servir. En el 2015 Él me dio esa sanidad. Es que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El reino de Dios no ha menguado ni su poder se ha limitado. Él sigue siendo el mismo. Lo que pasa que el pueblo hoy en día ha entrado en incredulidad y no le ha creído lo suficientemente a Jehová Dios. Pasaron 2 años y en el mes de octubre del 2017 Dios me llamó ya a predicar su palabra. 2 años después que yo pacté con Dios, el Señor visitó mi vida de una manera sobrenatural. Por eso el tema que se le ha colocado a este evento es Caminando en lo Sobrenatural. Porque la palabra sobrenatural rompe parámetros mentales, parámetros naturales, y cambia lo natural a lo espiritual, llevándonos a lo celestial. Y en el mes de octubre del 2017 a este servidor el Señor lo llama ya para predicar su palabra. Es que Dios tiene su tiempo, no es a tu tiempo ni a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Yo recuerdo que eran como las 12 de la noche, iban a dar las 12 de la noche, y me empezó a mí a doler el cuerpo. Yo sentía frío, sentía fiebre. Me dolía demasiado la cabeza. Me dolían demasiado los huesos. Sentía que algo extraño pasaba en mi cuerpo. Yo recuerdo que empecé a orar en mi mente y dije: esto se va a terminar, esto se va a calmar en mi cuerpo. Pero a cada minuto estos malestares empeoraban. Empecé a tomar medicamento, pastillas, y eso no me hacía efecto para nada. Yo entré en un pánico, en un miedo. Y yo recuerdo que habían unos hermanos en la iglesia, y yo mandé a traer a esos hermanos como un niño. Yo recuerdo que llegó un niño cerca donde yo estaba ahí con ese dolor, y le dije: manda a traer a los hermanos que están en la iglesia. Llegaron los hermanos y empezaron a orar por mí para que Dios me diera la sanidad. Y yo escuchaba la oración de ellos, mas este dolor, estos malestares empeoraban. Yo decía: ¿qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo? No lo puedo entender. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo? Cuando de pronto escuchaba una voz que me susurraba, y era la voz de la muerte: que Jehová lo reprenda. Esa voz de la muerte me decía: tú hoy morirás. Y yo decía en mi mente: yo hice un pacto con Jesús. En el 2015 pacté con Jesús, y ese pacto quedó sellado. Ese pacto fue sellado con letras de oro, con tinta de oro, y ese pacto ni Satanás lo puede romper. Bendito sea Jesús. No hay nadie que rompe ese pacto.
Y la muerte me decía: morirás, tú vas a morir. Y yo recuerdo que luchaba con esos pensamientos de muerte, con esos pensamientos de miedo, porque como carne, como humanidad tenía temor. Y cuando yo quise hablar y decirle a los hermanos que había una voz que me decía que iba a morir y que mi cuerpo lo sentía tan frío, ya no podía hablar. Sentía que mi espíritu se estaba yendo de mi cuerpo. Me empezó a entrar temor y miedo, y yo temblaba de frío. Empezaron a atraparme con sábanas. Allá donde yo radico, el calor es más o menos así. Y hacía calor, pero ellos me tapaban porque sentía mi cuerpo frío, mi cuerpo helado. Pude experimentar lo que es el frío de la muerte. Y eso es terrible, eso es fuerte. Y yo estaba ahí acostado en la cama, y mientras los hermanos oraban y decían: en el nombre de Jesús tú vas a ser sano, yo sentía que me estaba muriendo, sentía que no había resultado, que no había efecto. Pero de pronto, aleluya, se levantó una mujer llena del Espíritu de Dios, que empezó a ser tomada por el Espíritu Santo, y ella dijo: esto no es para muerte, esto es para que el nombre del Señor sea glorificado, porque hoy veremos la gloria del Señor. Mira que Dios todavía tiene gente, que Dios le habla aquí en la tierra, que Dios le revela aquí en la tierra. Aleluya, porque Él es el mismo. Jehová tiene boca para hablar, Jehová tiene oídos para escuchar. Aleluya. Si usted ha creído en un Dios que no habla, que un Dios que no revela, en un Dios que ya no escucha, déjeme decirle que se ha equivocado de Dios, porque el Dios que yo adoro se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el mismo. Su poder no tiene límites. Oh, bendito sea Jesús. Aleluya. Dile al que está a tu lado: prepárate para lo que vas a escuchar. Esto fue en el mes de octubre del 2017. Cuando sentía que mi cuerpo ya estaba agotado, escuchaba una voz a lo lejos y reconocí esa voz. Porque cuando pacté con Jesús en el 2015, cuando Él me sana severamente del corazón, yo escuché la voz de Jesús que me dijo: por mis llagas tú estás sano. Y pude reconocer esa voz que me llamaba. Y sabía que era la misma voz que había escuchado tiempo atrás, que empezó a decirme: no temas, no temas. Y esa voz se hacía poderosa: no temas. Cuando de pronto di un suspiro y sentí que estaba en el aire, no estaba ya en mi cuerpo, pero mis 5 sentidos los sentía despiertos, activos, espiritualmente. Empecé a ver una oscuridad y decía: ¿en dónde estoy? Veía una oscuridad. Sentía que la tierra temblaba, que el mundo temblaba. Tenía miedo, tenía terror de qué estaba pasando, qué había sucedido con mi vida. Cuando de pronto miré a lo lejos la misma luz que miré en el 2015. Y esa luz, que parecía una esfera tan pequeña, se iba acercando a mí. Y recordé en aquel momento aquella voz que me dijo en el 2015: volveré a ti. Tuvieron que pasar 2 años para que esa palabra se cumpliera. Y esa luz, que parecía una esfera pequeña, se venía acercando. Y a la medida que esa luz se acercaba, se escuchaban unos pasos de un gigante. Yo sabía que no era cualquier ser humano que se acercaba hacia mí. Yo sabía y reconocía que era el santo, el sublime, el que está en su trono, el que fue, el que es, el que ha de venir. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Mira, usted está en la verdad porque está adorando a un Dios de verdad. Y recuerdo que se escuchaban esos pasos de un gigante viniendo hacia mí. Y a la medida que esa luz se acercaba, esa luz iba tomando la forma de la silueta de un varón. Pero él ya no quedó a 15 metros lejos de mí como en el 2015, sino él venía acercándose más. Pero ya no pude resistir y caí postrado. Y solamente miré una túnica que resplandecía y su rostro resplandecía más que el sol. Sus cabellos eran como hilos de oro. Y yo escuché una voz que dijo: no temas, porque yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, y mi nombre es nombre sobre todo nombre. No temas, porque yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué poderoso es nuestro Dios, iglesia. Qué asombroso es nuestro Rey. Cuando dijo así, estaba temblando. Y pude observar que tenía unas sandalias de cristal. Pero su rostro estaba cubierto, todo su cuerpo, toda su silueta estaba cubierta en una llama de fuego. Yo recuerdo que miré un cinto que atravesaba su pecho, que decía con letras doradas, con letras de oro: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía un cinto en su cintura y bajaban 2 cintas más hasta su tobillo. Y podía ver que de esa cinta que estaba atravesando su cintura decía: santidad a Jehová. Y las 2 cintas que bajaban, una decía fiel y verdadero, y la otra decía el verbo de Dios. Y él me extendió la mano y me dijo: ponte de pie, levántate. Y cuando yo tomé su mano era tan suave, pero tan gigante. Yo no podía apretar su mano por la magnitud del tamaño de la mano de él, sino solamente mi mano pegaba con la de él. Esto era algo sobrenatural. Me sentía como que como que todo mi entorno había cambiado. Y él me elevó a los aires. Y cuando él me eleva al aire, yo recuerdo que vi oscuridad en la tierra. Y él empezó a decirme: mira la tierra, observa la tierra. Porque ahora mira los 4 ángulos de la tierra. La tierra estaba en oscuridad, en tinieblas. Y yo empecé en ese momento a escuchar un clamor aquí en la tierra de almas que decían: ten misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia. Y ese personaje me dijo: ¿qué escuchas? Y yo le dije: yo escucho que piden misericordia. Y él me responde y me dice: a lo que estás escuchando en la tierra es mi iglesia que pide misericordia. Es mi pueblo que pide misericordia. Y las tinieblas que miras en la tierra es el pecado que ha entrado, que ha consumido a la humanidad. Pero quiero que vayas a la tierra con urgencia a predicar mi palabra y a predicar este mensaje a donde quiera que yo te envíe. Y yo le respondí, le dije: Señor, yo no sé predicar, yo no sé hablar, ¿qué voy a hablar? Y me dijo: observa y escucha, porque lo que observes y escuches es lo que hablarás a mi iglesia.
es lo que hablarás a la humanidad. Porque esto es urgente. Empecé a ver la galaxia y empecé a mirar que en la corteza terrestre venía entrando un asteroide, una roca cubierta en fuego. Y cuando esa roca venía entrando, yo le dije: ¿qué es esto, Señor? Y Él me dijo: observa y escucha con atención. Esta roca cubierta en fuego, en la tierra le llaman meteoro, le llaman asteroide. Y esta roca impactará con la tierra. Y esta roca sacudirá los cimientos de la tierra. Y la tierra temblará como borracho. Cuando Él me dijo aquello, yo me quedé en espanto. Y esa roca venía entrando a la corteza terrestre, pero de pronto se seguía escuchando el clamor de un pueblo aquí en la tierra que decía: misericordia, Señor, misericordia, Jesús. Y en aquel momento vi que la mano del Santo, aleluya, sostuvo aquella roca. Y Él tenía sosteniendo esa roca y dijo: cuando mi iglesia pide misericordia, cuando mi iglesia clama misericordia, yo me muevo a misericordia. Porque mi iglesia mueve mi corazón a misericordia. Pero cuando la iglesia deja de pedir misericordia, esto avanza a la tierra, Diego. Esto avanza a la tierra, hijo. Dile a la iglesia que el tiempo de los juicios de Jehová han llegado ya. Dile a la iglesia que es el tiempo que la mueva. Dile a la iglesia que es tiempo que sea pasada por el fuego. Bendito sea Jesús. Aleluya. Y me dijo: vuelve a escuchar ese clamor en la tierra. Y ese clamor aquí en la tierra se va siendo más suave. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Y me dice Jesús: mira, hijo, la iglesia se cansará de pedir misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia verá la maldad aumentarse en la tierra. La iglesia verá cómo correrán de un lado para el otro buscando paz, pero no lo encontrarán. La iglesia verá cómo el amor de muchos se enfriará. Y la iglesia se cansará de pedir misericordia. Pero ahora vuelve a escuchar. Y cuando empecé a escuchar, ya no era el mismo clamor de misericordia, Señor, sino ahora el clamor era: oh Señor, ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Y Él me dijo: el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Y dile a la iglesia que yo vuelvo. Dile a mi pueblo que yo vuelvo. Dile a mi iglesia que yo voy ya. Yo recuerdo que Él dijo: cuando la iglesia empiece a pedir que yo vuelva, mis juicios empezarán a caer sobre la tierra y nadie podrá estar de pie ante mis juicios. Cuando Él dice aquello, me dijo: te voy a mostrar cuando esta roca impacte con la tierra. Dile al que está a tu lado: este no es un cuento. Prepárate porque Cristo viene, dile. Mira, me alegra saber que tú, a pesar de que vengas de otra denominación, has venido aquí. Que a pesar de que vengas de otro concilio, de otra cobertura, has venido aquí.
Porque Dios no viene por denominaciones ni doctrinas. Juan no vio denominaciones. Juan no vio si eran pentecostales, si eran trinitarios, si eran bautistas, si eran adventistas, si eran solo Jesús. Dice la palabra que Juan vio una muchedumbre vestida de blanco y él le pregunta al que hablaba con él y le dijo: ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y el que hablaba con Juan le dijo: estos son los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero, y estos son los que han salido de la gran tribulación. Ay, 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 ay. Jesús viene por un pueblo redimido con su sangre, por un pueblo que ha lavado sus ropas. Yo vi que aquel asteroide venía entrando y yo empecé a asustarme y le decía: Jesús, haz algo. Yo pensaba que que ya era el momento de que ese asteroide iba a caer. Y Jesús me dijo: solo te estoy mostrando lo que ha de suceder muy pronto. Y esto no tardará, porque en breve sucederá. El mundo se conmoverá, la ciencia se conmoverá, los científicos se conmoverán. Y cuando este asteroide yo veo que impacta con el mar, pero detrás de ese asteroide venía un segundo asteroide que impacta con la Tierra. Y él me dice: el impacto, ese asteroide impactado con una isla en la Tierra. Esa isla se llama Puerto Rico. Y ese segundo asteroide que has visto que impactado con la Tierra es California. Tendrás que hablar al mundo entero y a la iglesia este mensaje, porque esto está pronto a suceder. Cuando veo aquel impacto, la tierra a nivel mundial se empezó a mover como borracho. La tierra se movía y no se detenía. El mar empezó a retroceder y empecé a ver que las olas del mar eran gigantes, y las olas del mar empezaron a salir, empezaban a arrasar casas, se empezaban a llevar edificios. La tierra se empezó a abrir. Empecé a ver gente que corría, pero al momento que corría, la tierra se los tragaba. Un humo negro salía de la tierra. Señor, yo no soporto mirar todo esto. Yo no soporto ver todo esto, Jesús. Él me decía: es necesario, porque el tiempo se ha acabado y la trompeta está a punto de sonar. Dile a la iglesia que la trompeta está por sonar. Estamos a nada de irnos con Jesús. Estamos a nada de que Jesús venga por su pueblo. Las señales ya han sido dadas y ya se han cumplido. Lucha por tu salvación. Empecé a ver que la tierra se movía. Los niños corrían queriendo encontrar una escapatoria, un lugar seguro, mas la tierra se los tragaba. Empecé a ver que cuando esto sucedía, los poderosos, los grandes, los gigantes, los multimillonarios, los reconocidos aquí en la tierra, empezaban a preparar naves especiales que tenían para huir de la ira venidera de Dios. Empecé a ver poderosos que tenían búnker ya preparados para ese momento. Y yo recuerdo que Dios me dijo: mira, como ya los grandes, los reyes en la tierra, los gigantes en la tierra, saben la ira venidera que viene para esa tierra. Y ellos querrán escapar de mi ira, pero de donde se remontaren, aún en las cuevas se escondieren, aún pusieran sus nidos arriba en los cielos, de ahí yo, Jehová de los ejércitos, los voy a derribar, porque yo soy el grande, yo soy el que soy.
¿Quién podrá huir de la ira venidera? ¿Quién podrá esconderse de la ira que viene al mundo entero? Nadie se podrá esconder, porque Jehová es el grande, sus ojos atalayan toda la tierra. Dile al que está a tu lado, teme a Jehová. Dile al que está a tu lado, teme a Jehová. Aleluya. Mira, iglesia, esto no es una fábula, ni un cuento, ni una historieta. Esto es algo que está escrito en la Biblia. En el libro de Isaías dice: Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, moradores de la tierra, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aleluya. Y yo le pregunto esto a Jesús, y tenía miedo de hablar, y le digo: esto sucederá después de tu venida, ¿verdad? Jesús, esto sucederá después de tu venida. Y él me dice: hijo, esto sucederá antes de mi venida, porque la iglesia no está preparada. Voy a sacudir el trigo, voy a quitar la cizaña, porque mi juicio empieza por mi casa. Voy a limpiar los altares, voy a limpiar mi iglesia, voy a limpiar a mi pueblo. Dile a mi pueblo que va a ser sacudido. Dile a mi pueblo que lo pasaré por el fuego. La basura. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.